En esta oportunidad vamos a estudiar los gráficos de consumo y producción en el tiempo, denominados EP versus T. Consiste en un gráfico que muestra la variación simultánea del consumo energético con la producción realizada en el tiempo. El gráfico se realiza para cada portador energético importante de la empresa y puede establecerse a nivel de la empresa, de un área o de un equipo. La utilidad de los gráficos EP versus T primero muestran periodos en que se producen comportamientos anormales de la variación del consumo energético con respecto a la variación de la producción y permiten identificar causas o factores que producen variaciones significativas de los consumos. Aquí se puede observar un gráfico EP versus T. En la línea continua está representada la producción y en la línea entrecortada el consumo de energía. Entonces, aquí se ha hecho el gráfico para una periodicidad mensual. Normalmente en este tipo de gráficos se tiene que utilizar dos ejes. En el caso del ejemplo, el eje del consumo de energía es el eje de la izquierda y el eje de la derecha es el que corresponde a la producción. En este tipo de gráficos lo que se busca es determinar comportamientos anómalos entre los dos gráficos. Por ejemplo, aquí se puede observar que existe un comportamiento anormal en los primeros meses, al igual que al final. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico EP versus T para un horno. En este caso, por ejemplo, en el mes de marzo del primer año, se ve que hay un cruce entre la curva de consumo mensual, graficada en azul, y la curva de producción que está graficada en color tomate. La escala del consumo representada en pies cúbicos de gas, correspondiente al gráfico de color azul, está colocado a la izquierda, y en el eje de la derecha tenemos la producción representada en toneladas y que corresponde al gráfico de color tomate. Asimismo, como vemos, en el mes de abril del segundo año se ve un comportamiento anormal en las tendencias, en la evolución de los dos parámetros. Aquí tenemos otro ejemplo para un segundo horno, donde se ve que existen situaciones anormales en los meses de noviembre y diciembre del primer año y en los meses de septiembre y octubre del segundo. ¿Cómo preparar un gráfico EP versus T? Se registran los valores de consumo energético y de producción asociada a los mismos en periodos de tiempo homogéneos, que puede ser día, mes, año, etc. Se grafican en un diagrama XY la curva de variación en el tiempo de la producción y del consumo. En el caso que la escala de valores de producción y consumo sea muy diferente, será necesario realizar un gráfico de dos ejes tipo XY1 y Y2. 3. Se comparan las tendencias de variación de la producción en cada periodo, de un día a otro, de un mes a otro, etc., con las tendencias de variación del consumo y se identifican los periodos donde ocurren variaciones anormales. ¿Qué se constituyen en variaciones anormales en el gráfico EP versus T? Generalmente debe ocurrir que un incremento de la producción produce un incremento del consumo de energía asociado al proceso y viceversa. Comportamientos anómalos serían: se incrementa la producción y decrece el consumo de energía, o decrece la producción y se incrementa el consumo de energía, o la razón de variación de la producción y el consumo, ambos creciendo o decreciendo,
son significativos en el periodo analizado. El gráfico de P versus T puede acompañarse de una tabla de variación relativa de la producción y el consumo en el tiempo que permite la evaluación numérica de las anomalías descritas. Para el efecto, entonces, podemos colocar una tabla como la que está este rato expuesta en la lámina. En primer lugar, vamos describiendo los periodos del análisis y luego colocamos los registros del consumo. En la siguiente columna se calcula el porcentaje de variación del consumo de un registro a otro. Luego vamos colocando los registros de la producción y el porcentaje de variación de la producción. Y finalmente, en la última columna, vamos a ir describiendo los comportamientos que consideramos anormales. En esta tabla, el periodo es el tiempo en el que se mide el consumo y la producción, que puede ser diario, semanal, mensual, anual, etc. El consumo es el valor del consumo de energía en las unidades del portador energético que se evalúa. El porcentaje de variación de consumo es igual al valor anterior menos el valor actual dividido por el valor anterior, y esto por 100. El porcentaje de variación será negativo si se disminuye el consumo y positivo si se incrementa de un periodo a otro. El primer periodo no tiene valor anterior, por lo que se ignora el porcentaje de variación. La producción es el valor de la producción en las unidades correspondientes. El porcentaje de variación de la producción sería igual al valor anterior menos el valor actual dividido por el valor anterior por 100. Será negativo si se disminuye la producción y positivo si se incrementa. En el primer periodo también se ignora el porcentaje de variación. Y en comportamiento se describe en los casos anómalos si los signos del porcentaje de variación del consumo y de la producción son diferentes. También se describe anómalos si los signos son iguales, pero las variaciones de los porcentajes son significativamente diferentes a las diferencias medias. El uso del gráfico EP versus T para identificar factores que influyen en el consumo. Seleccionar indicadores cuantitativos y cualitativos de producción que pueden influir en los consumos. Permite también recopilar los datos de esos factores en los periodos que se analizan en el gráfico. Nos permite también comparar las variaciones de esos factores individualmente y de combinaciones de ellos con las variaciones que ocurren en los comportamientos anómalos. Se puede también sacar conclusiones acerca de los factores que influyen y cómo influyen, y finalmente verificar las conclusiones obtenidas en los periodos no anómalos. Utilizando la misma información estadística del ejemplo de la clase anterior, podemos realizar estos gráficos. Como vemos aquí, el ejemplo, la producción está representada en color azul y el consumo de energía eléctrica está representado en color rojo. De la información que se dispone, se ve que la mayor parte de los periodos se tiene comportamientos anómalos en las variaciones de los dos parámetros. Diagramas de dispersión y correlación. Es un gráfico que muestra la relación entre dos parámetros. Su objetivo es mostrar en un gráfico XY si existe correlación entre dos variables y, en caso de que exista, qué carácter tiene esta. Normalmente en el eje de las X se representa la variable independiente y en el eje de las Y la variable dependiente. Una vez que se realiza el gráfico de dispersión con los datos, entonces determinamos si existe correlación positiva, representada por CP en el gráfico, o correlación negativa, representada por CN.
Puede haber casos de que se tenga una correlación no lineal y finalmente puede ser que se tenga una correlación nula. ¿Cuál es la utilidad de los gráficos o de los diagramas de dispersión y correlación? Muestra con claridad si los componentes de un indicador de control están correlacionados entre sí y por tanto si el indicador es válido o no. Permite establecer nuevos indicadores de control. Permite determinar la influencia de factores productivos de la empresa sobre las variables en cuestión y establecer nuevas variables de control. ¿Cómo preparar un diagrama de dispersión? Seleccionamos las variables a evaluar. Seleccionamos las unidades que expresen el rango de valores de cada variable. Determinar una escala en el eje X y otra en el eje Y, de tal forma que ambos ejes obtengan aproximadamente la misma longitud. Luego ubicamos los pares X y Y de las variables sobre el plano. Y finalmente determinamos el factor de correlación o coeficiente de correlación, lo cual se puede realizar mediante un software de procesamiento estadístico. Muchas gracias.